Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Muy, pero muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este su programa, Lo que la Biblia quiere decir. Esta mañana le damos gracias a Dios por un día más de vida. Le damos gracias a Dios porque nos permite una vez más buscarlo primeramente a Él por la mañana. Y darle gracias a Dios por permitirnos estudiar la palabra, que es lo que nos lleva cada día a conocerlo más a Él. Y la Biblia dice que en nada se puede dar gloria al hombre, sino en decir que he llegado a conocer a Dios. Y cada vez que estudiamos la Biblia y la profundizamos las escrituras, es con la idea de conocerlo más a Él. Y al conocerlo más a Él nos vamos a conocer más a nosotros mismos, porque nosotros venimos de Dios. Cuando nacemos de nuestra madre somos creación de Dios porque Él nos crea en el vientre de la madre. La vida de la existencia está sobre la tierra a través del Cristo. Y cuando nosotros nacemos del vientre de nuestra madre, somos creados por Dios. Todo procede de Dios. Una semilla cuando es sembrada, que germina y sale el árbol o la planta y da fruto, eso lo permite Dios a través del Cristo. Que un animal se reproduzca, como nos reproducimos los seres humanos, eso lo permite Dios y viene de Dios. Pero aún así, después del pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén por la iniquidad de ellos, nosotros fuimos separados de Dios y vino nuestro Señor Jesucristo a reconciliarnos con Dios, que es el más grande ministerio de Cristo, que es el ministerio de la reconciliación. Pero ese ministerio de Cristo en su persona se divide en tres partes: ministerio de salvación, ministerio de sanidad y ministerio de liberación. Donde está Cristo, donde está el Espíritu de Cristo, donde está el Espíritu Santo dando testimonio de Cristo, tiene que haber sanidad, tiene que haber salvación y tiene que haber liberación. Tomando en cuenta eso, vamos a estudiar hoy un pasaje, un texto bíblico que va a ser de mucha bendición a nuestras vidas. Se titula Jesús y la ira. Váyase rápidamente, Mateo capítulo 5, verso 21 en adelante. Y el título que le he puesto a este tema que vamos a esgrimir hoy es: ten cuidado con enojarte. Ten cuidado con enojarte. Dice así Mateo capítulo 5, verso 21 en adelante. Lo vamos a leer en la Reina Valera y después lo vamos a empezar a estudiar. Si está en su casa o está en su oficina, donde quiera que usted esté, que esté prestando atención a esta enseñanza, busque una Biblia, papel y lápiz. Si tiene un computador, habrá la Biblia en el computador, porque vamos a esgrimir unos términos y los vamos a llevar a la traducción original, que es el griego, y en muchos casos el hebreo, para tener una mejor comprensión de lo que esta enseñanza nos quiere decir. Entonces dice así Mateo capítulo 5, verso 21 en adelante. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, subraye la palabra enojo, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Verso 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, subraya la palabra ofrenda, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Verso 24. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Verso 25. Porque ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Verso 26. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Amén. ¿Por qué estoy estudiando esta palabra? Porque yo, cuando tengo mi tiempo de estudio de la palabra de Dios, yo me pongo a esgrimir muchas cosas. Busco por internet, busco lo que dice Dios y busco lo que dice la gente o las diferentes denominaciones que dicen que son cristianas. Y escudriñando me doy cuenta de lo que dicen por lo menos los Solo Jesús, los Testigos de Jehová, los bautistas, los mormones, los católicos y aún los evangélicos pentecostales, aún los luteranos. O sea, yo trato de estudiar y ver lo que dicen ellos y a ver dónde está el error. Hay un sacerdote
apellido Toro, que es muy... Él sale mucho en las redes sociales, en el YouTube. Y, y él se ha prestado como para estudiar la Biblia con aquellos que piensan lo contrario a lo que piensan los católicos. ¿Verdad que sí? Entonces, ayer estudiando este tema, pude escucharlo a él y miren lo que a la conclusión que él llegó de un verso de este texto que acabamos de leer. El verso 26 de Juan capítulo 5 dice, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Y él dijo que ese verso significaba el purgatorio y que eso lo que quiere decir es que cada vez que una persona se muere en los pecados que se muera, lo dijo así literalmente, Dios permite que agarre un poquito de calor ahí hasta que le quemen los pecados para que pueda entrar en el cielo. Ese hombre fue capaz de decirle a una multitud que estaba delante de él que ese verso significaba o daba sentido al purgatorio. Y dijo así, no lo dice literalmente, pero yo lo entiendo por revelación. O sea, a mí me dio mucha risa, porque uno no puede sacar un texto de la Biblia para hacer una doctrina. Yo no puedo sacar un texto del contexto para hacer un pretexto. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer una doctrina de un solo versículo. Yo tengo que ver la hilación del pensamiento, tengo que ver lo que escribió la persona que Dios usó para plasmar esas palabras allí y leer todo el texto como una carta. Y después que yo leo todo el texto tipo una carta o una prensa, cuando uno está leyendo una información que sale en la prensa, yo tengo que leerla toda para saber qué ocurrió y sacar una conclusión de lo que realmente pudo haber pasado. Entonces, tomando en cuenta lo que dijo ese señor, yo voy a esgrimir este texto y vamos a tratar de irnos a las traducciones originales para ver realmente qué es lo que Dios nos quiso decir. Lo primero que quiero sacar al aire es lo que es el enojo. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el enojo, porque cuando Cristo habla del enojo o la ira, se está refiriendo directamente al corazón del hombre, no a la consecuencia del enojo, sino todo lo que pasa a través del enojo para que eso tenga un producto final. Por ejemplo, yo siempre he dicho que nosotros somos lo que pensamos. Nosotros hablamos lo que pensamos y actuamos conforme a un pensamiento. Quiere decir que primero ocurre un pensamiento para que yo pueda hablar y primero ocurre un pensamiento para que yo pueda actuar. Así es el enojo. El enojo es la ira. Vamos a buscar el significado de la palabra enojo en el diccionario normal, el diccionario de la lengua española. Dice así, enfado, especialmente el que está causado por una falta de obediencia, de obligación o de respeto, cosa que ocasiona molestia a una persona. Esa molestia comienza primero espiritualmente, comienza primero en la mente. La persona empieza a maquinar, la persona empieza a dejar que entre el pensamiento. Y es de la persona si alimenta el enojo o simple y llanamente para el enojo allí. Hay personas que tienen la capacidad, por lo menos mi cuñado y mi hijo, tienen unas virtudes que yo siempre la veo de buen nombre. Tienen una virtud que muy poco tenemos. Y es que ellos son de muy poco hablar. Son muy poco hablar y tienden a ser más rápido para escuchar y más lento para hablar. Y una persona que es más rápida para escuchar y lenta para hablar, definitivamente tiene la capacidad de analizar primero su exterior, el contexto de las cosas, para antes emitir un comentario. Y yo en verdad valoro mucho la persona que es así, muy distinto a mí. Yo soy un poco más rápido para hablar, pero la Biblia dice, sean más lentos para hablar y rápidos para escuchar. Pero yo sé que es algo que Dios está tratando conmigo. Somos personas que somos muy efervescentes. O sea, de alguna manera eh, tratamos de volar en nuestra mente con respecto a lo que escuchamos para de una vez dar una respuesta. Entonces, la persona que es lenta para hablar tiende a controlar más el enojo. ¿Por qué lo tiende a controlar más? Porque analiza, se da el tiempo de analizar el contexto de las cosas antes de emitir un comentario. Y partiendo de ese principio tengo que decir algo. Nuestra relación como personas
con el medio que nos rodea, llámense los seres humanos que nos rodean, depende de dos cosas. Depende de lo que decimos, lo que hablamos, y depende de cómo actuamos. O sea, tú vas a tener una buena relación o una armonía con una persona. Depende cómo utilices tus palabras o cómo sean tus acciones. Una persona no se va a poner brava con otra persona si no emite un comentario. Una persona no se va a poner brava con otra persona, valga la redundancia, si no hace un acto indecoroso, un acto que genere un dolor, una tristeza, un maltrato a la otra persona. Quiere decir que si nosotros cuidamos lo que hablamos y cuidamos nuestras acciones, difícilmente vamos a meternos en problemas. Entonces, vamos a empezar a estudiar ese texto bíblico, Mateo 5, 21 al 26. Dice así: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. ¿A qué se está refiriendo Jesús aquí? Al mandamiento. Creo que es el sexto mandamiento de los 10 mandamientos de la tabla que Dios le dio a Moisés a través de los ángeles, por la cual se iba a regir el pueblo de Israel. Mandamientos que hoy día están vigentes, porque Cristo no vino a abolir los mandamientos esos. Esos son mandamientos que van conforme a la moral que Dios demanda al hombre. Y no matar es uno de los grandes mandamientos. Pero ese no matar tiene que ver con dos aspectos. No matar físicamente o derramar la sangre de una persona, o no matar a una persona espiritualmente. Como Cristo todo lo que hablaba le daba un sentido espiritual a las cosas, yo quiero que ahora nosotros entendamos el verso 21. Él dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Mas cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso es lo que dice la ley. Pero dice Cristo ahora, mas yo digo que cualquiera que se enojare contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que dijere a su hermano raca será culpable del consejo. Escuche bien. Esa palabra enojare viene del griego orgisomenos, que significa airarse locamente. Airarse locamente es perder la cordura a una persona. Y eso no llega de un solo golpe. Eso no es repentino. La ira se va maquinando en la mente de la persona. La ira va tomando un curso que usted ve si la alimenta. Cuando hablo de ira estoy hablando de enojo. Usted ve si la alimenta o usted ve si la controla. Entonces Cristo dice, la ley dice no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enojare, del griego orgisomeno, locamente contra su hermano, será culpable de juicio. ¿Por qué Cristo apela al corazón del hombre y no a sus acciones? Porque todo comienza por un pensamiento. Usted no se va a enojar si antes no percibió algo en su espíritu, en su alma, y le empieza a dar lugar a su mente. Entonces, aquí podemos aplicar una regla de interpretación de versículos paralelos, que es igual que el adulterio. Cristo dijo, habéis escuchado decir que el hombre que codiciare la mujer de su prójimo será un adúltero. Pero yo os digo que el que la codició en su mente ya adulteró contra su prójimo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo tiene que ver con el corazón. Por eso es que Cristo apela al corazón. Eso tiene que ver paralelamente también con la circuncisión del pacto del pueblo de Israel. Dios estableció la circuncisión, cortarle el prepucio a los varones de Israel como señal del pacto de que ellos eran su pueblo y Dios era su Dios. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, Pablo dice que ya la circuncisión no es física, sino la circuncisión es de corazón espiritual. Todo apunta o es proclive a algo espiritual. Entonces, cuando comienza el verso 21, cuando Cristo dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, ciertamente Dios dio un mandamiento de que no se derramara la sangre de una persona. O sea, de que nadie tenía el derecho de quitar la vida a nadie. Y eso realmente va contra la moral. ¿Cómo yo voy a tener autoridad para quitarle la vida a otra persona? O sea, ¿cómo yo determino los días de vida o de existencia de una persona en la tierra cuando yo soy un ser humano igual que ellos? Más Cristo dice que el que maquina maldad en su corazón, en su mente, contra una persona y la pone por obra, esos pensamientos maquiavélicos, malintencionados, yo los pongo por obra y lo llevo contra otra persona, eso va a causar un efecto, una causa y un efecto en esa persona. Cuando yo hiero a esa persona espiritualmente, automáticamente
yo estoy matando espiritualmente a esa persona. Yo la estoy asesinando. Y eso es lo que Cristo quiere decir acá. Mire, vámonos rápidamente. Dice aquí, en la Torá distingue entre el asesinato y otros tipos de derrame de sangre y establece un procedimiento para determinar si el derrame de sangre constituye un asesinato. Eso es lo que dice la Torá. Más Cristo dice que cuando nosotros tenemos malos pensamientos que nos llevan a una ira y un enojo contra una persona y los ponemos por obra, ya nosotros estamos matando a esa persona. Entonces es necesario que nosotros, como seres humanos, sepamos que nosotros tenemos que tener templanza y autocontrol de los pensamientos que llegan a nuestra mente. Hay una parte en la Biblia que dice que cuando nosotros tenemos malos pensamientos, vienen malos pensamientos en la mente, nosotros podemos decir, llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. ¿Por qué llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo? Porque realmente el único que puede limpiar nuestros pensamientos y hacer menguar pensamientos maquiavélicos es el Espíritu Santo. Y cuando nosotros invocamos el nombre de Jesús, pidiendo auxilio por un mal pensamiento, por algo malo que nos hicieron, la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, va a tomar nuestro corazón y es lo que nos va a llevar a nosotros a poder disipar, a poder desarraigar de nuestro corazón los malos pensamientos y que de los malos pensamientos vienen malos actos. Entonces, el verso 2 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, ¿cómo diremos? Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Juan 4, primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y es algo que es de sentido común, aplicando la lógica. Si yo no amo a una persona que estoy viendo, con la que tengo fricción, con la que tengo una relación, con la que yo me muevo en este mundo terrenal, ¿cómo voy a amar a Dios que no lo veo? O sea, la única manera que yo pueda amar a Dios y que haya un sentimiento de amor mío hacia Dios es que ya yo lo haya experimentado ya con las personas que veo. Es por eso que cuando Dios siembra la semilla a través de un hombre en el vientre de una mujer y le da un hijo, ese hombre, primero por el amor, por la fricción que tuvo con esa mujer, y esa mujer por la fricción que tiene con ese niño 9 meses en el vientre, establecen en su corazón un amor que es el que le va a brindar protección y provisión a ese niño. Ese amor es producto de la fricción, es producto de un toque entre esas tres personas que incluyen al niño, que permite que haya un amor global entre ellos tres. Igualmente nosotros practicamos el amor con las personas que vemos, con las personas con las que nos relacionamos. Y ya después que nosotros tenemos ese toque con esas personas y hemos aprendido a disciplinar lo que es el amor en nuestro corazón, es cuando nosotros podemos decir, realmente podemos amar a Dios. Porque ¿cómo amaré a Dios que no lo veo si no amo a mi hermano? En este caso se está hablando de las personas que compartimos una misma fe, que son cristianas, que son hijos de Dios. ¿Cómo voy a amar yo a Dios si no le amo a mi hermano, que también el Espíritu Santo mora dentro de él? Porque ahí es donde está el detalle. Y ahí es donde vamos a empezar a esgrimir esta palabra para que nosotros entendamos lo que Jesús quiere decir. Entonces dice, pero yo os digo que cualquiera que se enojare contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto ante el infierno. Fíjense que Jesús está hablando de un enojo en 3 pasos. Aquí esto no es literal. Aquí esto es en sentido figurado para que nosotros entendamos. Dice, cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. O sea, primero es llevado a la corte. Y cualquiera que diga fatuo, esas palabras, desde el punto de vista moral, van aumentando en la maldad de cada una de ellas. Entonces dice, cualquiera que diga fatuo quedará después, dice, cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto ante el infierno. Quiere decir que el enojo va en unas etapas acrecentándose, que es cuando uno pone por obra esos malos pensamientos.
Y Cristo te está diciendo en estos 3 pasos, tienes todavía tiempo para evitar los malos pensamientos y el enojo que hay en tu corazón contra el hermano. O sea, tienes tiempo. O sea, después que llegas a la corte, pasas por otro paso, que llevas al alguacil, y después que llegas al juez, y después que llegas al juez, vas a llegar a las manos al alguacil, que es el que te va a meter en la cárcel. O sea, siempre va a haber tiempo de que nosotros evitemos esos malos pensamientos. Entonces, vamos a ver lo que significan estas palabras, o lo que Cristo quiso decir, de lo que significa cada palabra en su concepto estricto. Bendito sea Dios. Fíjese que estas 3 palabras significan esto. Colocarlo en un lenguaje coloquial. Significa estar enojado con el hermano o la hermana, insultarle y decirle fatuo. Estar enojado con la hermana, insultarle y decirle fatuo. O sea, es como una maldad que se va acrecentando en la persona y va en etapas que lo van a llevar definitivamente a hacer algo malo en una persona. Es por ejemplo un sicario. El sicario, el que le quita la vida a una persona, normalmente no tiene nada contra esa persona. No tiene nada. Simple y llanamente es contratado para arrebatarle la vida a esa persona. Por dinero. Pero ¿quién es el autor intelectual de la muerte de esa persona? La persona que lo contrató. Pero esa persona que lo contrató primero le dio el pensamiento llegó a su mente. Dijo, hay que arrancarlo de la tierra, hay que matarlo. Esa persona empieza a maquinar la manera en que va a matar a esa persona. ¿Cómo lo va a hacer? Y en la mayoría de los casos, la persona lo manda a matar con otra persona, valga la redundancia, es por cobardía, porque no quiere él ser autor material, sino que él paga y que sea otro, vulgarmente, el que lleve el muerto a cuesta. Todo eso es producto del enojo y de los malos pensamientos. Entonces, la palabra griega tumo se refiere a una ira fogosa o encendida. O sea, una ira que de pronto, como un incendio, se establece en su corazón, pero después se apaga. O sea, es la persona que se llega a enojar rápidamente, pero así como se llega a enojar, puede controlar su enojo. Y la otra palabra griega es orge, una ira que arde sin llama. O sea, da a entender una persona que se enoja, pero como no se produce la llama para que se pueda extinguir, es como que se mantiene en esa misma condición de ira, de enojo, de maldad en su corazón, que es lo que se llama orgullo. Hay personas que son muy orgullosas, hay personas que no le toleran un mal comentario, no le toleran una mala acción a una persona. Y se la meten en el corazón de una manera y de tal manera que eso cavila en su mente, va dando vuelta en su corazón, va dando vuelta en su corazón. Y lamentablemente va haciendo raíz en su corazón y no permite que esa persona salga de ese estado. Y una de las cosas que nosotros tenemos que poner por obra en nuestro corazón, o que debería poner por obra un cristiano, un hijo de Dios, es el perdón. ¿Por qué? Porque todo aquel que ha sentido en su corazón, en su espíritu, el perdón de sus pecados y le ha sido regalada la vida nueva en Cristo a través del Espíritu de Santidad, sabe que si Cristo lo perdonó y si Jesús murió por nosotros y dio su vida en la cruz por todas nuestras iniquidades y todos nuestros pecados, si sabemos lo que es el perdón porque lo sentimos, ¿cómo nosotros vamos a ser duros para perdonar a otra persona? ¿Cómo nosotros vamos a ser duros para no hacer lo que Dios está demandando de nosotros, que es el perdón? O sea, eso es lo único que Dios quiere, que a través de una conducta perdonadora, nosotros podamos vivir quieta y reposadamente en la tierra con todos nuestros hermanos. Entonces, yéndonos nuevamente al verso, en la Reina Valera, vamos a definir estas palabras. Dice Cristo, cualquiera que diga necio. ¿Por qué Cristo habla específicamente de la palabra necio? La palabra necio significa una persona sin inteligencia, que viene siendo como sinónimo de obstinación. ¿Por qué? Porque una persona obstinada es una persona que persiste en una misma cosa que no le va a dar resultado.
Y la persona necia es una persona falta de inteligencia. Cuando yo llamo necio a una persona que tiene el Espíritu Santo, prácticamente estoy diciendo que el Espíritu Santo no está haciendo ningún tipo de trabajo en ella. O que el Espíritu Santo no está haciendo una obra de crecimiento espiritual en ella. Por eso es que Dios no tolera que nosotros llamamos a nuestro hermano necio. Necio significa una persona sin inteligencia. Y todos sabemos que tenemos una inteligencia dada por Dios y que tenemos que poner en práctica para que ella vaya en aumento. Dice la otra, no digas a la persona fato. Fato, en el concepto estricto, significa una persona tonta o simple. ¿Qué quiere decir? Una persona vacía, hueca por dentro. Nosotros no podemos decir una persona fato, o le podemos decir una persona vacía, que es cristiana, que es hijo de Dios, porque estamos negando que el Espíritu Santidad more dentro de él. Y decir que está vacío es como si el Espíritu Santo no existiera. Todas estas cosas tienen una inclinación espiritual. Por eso es que Dios no le agrada que nosotros hagamos eso, que nosotros ofendamos a nuestros hermanos con las palabras, maquinemos maldad con nuestros hermanos en el corazón, porque aunque uno sea más débil y otro sea más fuerte, todos vamos en un mismo camino, buscando la perfección en Cristo Jesús a través del conocimiento de la palabra, que es la limpieza de nuestra alma, para poder llegar a ser cada día como Él. Entonces, como todos estamos en ese proceso de crecimiento, ninguno de nosotros tenemos moral ni de llamar necio, que significa falta de inteligencia, ni de llamar fato, que significa tonto o simple, a un hermano, porque todos estamos en un proceso de crecimiento que en cualquier momento vamos a llegar allá. Y ese tipo de palabras golpean a una persona, o sea, le dan en su corazón, le dan en su espíritu, en su alma, y lo lastiman. Porque el que tiene el conocimiento de lo que significa estas palabras, sabe lo que esa persona quiere referir cuando se las dice. Entonces dice el 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esto es muy fácil. El cristianismo, el ser hijo de Dios, es una actitud del corazón que se muestra a través de nuestro exterior cuando nosotros le permitimos al Espíritu Santo la obra en nosotros. O sea, hay personas que le dan más sentido al culto, a lo material, a lo que las personas ven, que lo que realmente es en su corazón. ¿De qué me sirve a mí ir a la iglesia? Levantar la mano y adorar a Dios, y tengo tremendo problema con mis hijos y con mi esposa en la casa. ¿De qué me sirve a mí ir a la iglesia, levantar la mano y adorar a Dios y saber que tengo una enemistad con un hermano que está ahí mismo congregándose conmigo? Entonces eso es hipocresía, porque Dios demanda una actitud de pudor, de amor, de benevolencia, de benignidad, de fe en el corazón, que tiene que ver con algo interior que va hacia el exterior. No tiene que ver algo exterior. ¿De qué me sirve a mí llevar una ofrenda a la iglesia y tengo problemas en mi casa con mi familia, con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos? ¿De qué sirve? ¿De qué vale el acto material si no hay una condición espiritual que realmente esté sosteniendo o que esté de alguna manera dando lugar a ese acto material o externo? Entonces eso es lo que la Biblia quiere decir aquí, que si tienes algo junto a tu hermano, antes de dar la ofrenda, no lleves la ofrenda porque no va a tener ningún acto espiritual. Arregla tu situación con tu hermano, con tu familiar, ponte a cuentas con él y ahí sí vas a llevar tu ofrenda. Eso tiene que ver con Hebreos 12:14. Seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. ¿De qué me sirve a mí no tener paz con un hermano en la congregación? La falta de paz no me va a dejar tener santidad, y sin tener santidad, ¿de qué voy a llevar la ofrenda a la iglesia si a Dios no lo voy a ver? Dios no se va a manifestar en mi vida ni lo va a ver con agrado por la misma condición que yo tengo contra mi hermano. Verso 25 dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Mire lo que dice aquí. Entre tanto que estás con él en el camino. Quiere decir que en el momento que se da la ira, el enojo contra el hermano, en ese proceso yo puedo darle un parado a esa situación, pedirle perdón, tratar de reconciliarme con él y evitar que eso se vaya acrecentando, que eso vaya generando más disgusto, más malas palabras, más ofensa, más pensamientos maquiavélicos que me lleven a algo malo. Eso es lo que quiere decir esta palabra. El camino significa, antes de yo querer presentarme delante de Dios, en ese camino yo tengo que arreglar mi situación con el hermano. Entonces dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Fíjese que no dice enemigo,
sino dice adversario. Algunos pensamientos contrarios que nosotros tenemos contra una persona que nos lleva a un enojo. Dice, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te lleve ante el juez, que son los 3 procesos que hablé ahorita. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. O sea, no espere. Esta palabra que está aquí es tipo de Dios y el juicio. Esta palabra aquí no tiene que ver nada con el purgatorio. Es una tipología espiritual, como quien dice, ponte de acuerdo tu hermano en el camino, no sea que seas examinado por Dios. Y Dios al que ama corrige y azota al que recibe por hijo. O sea, si tú dejas que tu problema con tu hermano llegue hasta donde está Dios, ahí te pelaste. Porque entonces vas a dejar que sea Dios que te examine y no te examinaste tú mismo. Esta palabra que está aquí tiene que ver con que antes de que Dios tome en sus manos el asunto de nosotros, habiéndonos dado un libre albedrío, que nosotros podemos decidir solucionarlo, antes de que eso Dios tenga que tomar el control porque nos desenfrenamos, la ira se pasó del nivel que se tenía que pasar, nosotros mismos nos examinemos, sabiendo que ya Cristo nos perdonó y que nosotros debemos tener un corazón perdonador, porque debe ser uno de los frutos de un cristiano, de un hijo de Dios. Nosotros no dejemos que esos problemas, esas circunstancias, esas presiones, esas tensiones superficiales que vienen sobre nuestras vidas tomen el control de nosotros, sino que nosotros mismos, con el conocimiento de la palabra y con la comunión con el Espíritu, podamos hacer menguar esos malos pensamientos. Cuando una persona tiene el Espíritu de santidad, el Espíritu Santo dentro de él, debe manifestar un corazón perdonado. El mal momento va a llegar, sí va a llegar, pero nosotros tenemos la facultad y tenemos la preparación por medio del Espíritu Santo para detener ese mal momento y darle un parado. Y ahora vamos a esgrimir el verso que dijo el padre, el cura o el sacerdote Toro católico, de qué significa el purgatorio. Vamos a leer el 25 para llegar al 26. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue a Dios y Dios te entrega al alguacil, que es tipo de donde te van a lanzar, y se ha echado a la cárcel. Quiere decir, los juicios de Dios sobre la vida de una persona por causa del enojo y la ira. Y dice el 26, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Yo quiero que usted entienda algo aquí. La palabra cuadrante es 1/8 de un denario. O sea, aquí terrenalmente Jesús se está refiriendo a dinero. Y dice, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Eso no tiene que ver con el purgatorio, señores. Eso tiene que ver con la corrección que Dios te va a hacer a ti por el enojo que dejaste que entrara a tu vida, que tomara raíces y que llevara consecuencias. Y vas a ser corregido por Dios. Vas a ser procesado por Dios hasta que no pagues el último cuadrante. Quiere decir, hasta que no salga la último poquito de ira que entró en tu corazón. No tiene nada que ver con el infierno. No tiene nada que ver con el purgatorio. Está hablando del trato que Dios tiene con sus hijos cuando Él los corrige, producto de un enojo y una ira desenfrenada. Vamos a volver a leer el 25, vamos al 26 y vamos a entenderlo mejor. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. O sea, examínate tú mismo. No esperes que esta situación llegue a Dios. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y se ha echado a la cárcel. ¿Cuál viene a ser la cárcel aquí? El proceso en el que te va a encerrar Dios para procesarte, para que ese enojo y esa ira desenfrenada vuelvan otra vez a llegar a su control. De cierto te digo, no saldrás de allí. ¿De qué? Del proceso en el que vas a entrar. No tiene nada que ver con que te mueras y vayas para el infierno. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último denario. ¿Qué último denario? Hasta que Dios te procese, te pase por el proceso que te tiene que pasar para que tú reconozcas tu error, reconozcas en la condición que quedaste y te puedas reconciliar con tu hermano. Hasta que ya tú te reconcilias, hasta que tú ya des el brazo a torcer y reconozcas que era una actitud que no agradaba a Dios y que la ira y el enojo no son de Dios ni van a agradar a Dios nunca, hasta que tú salgas no salgas de ese proceso, que es pagar el último denario,
Dios no te va a soltar en el proceso en que entraste, producto de que Él te está examinando. Eso es lo que quiere decir. Eso no tiene nada que ver con la muerte y pasar al infierno. Se fijan cómo sacan un texto del contexto para hacer un pretexto. Señor sacerdote Toro, esto es un ejemplo terrenal para entender una verdad espiritual. Usted está diciendo que el verso 26 de Mateo capítulo 5 significa el purgatorio, donde meten a la persona, donde le meten fuego, como dijo usted, calor, para quemar los pecados y vaya para el cielo. La Biblia es un libro de interpretación espiritual, netamente espiritual, aunque tiene ejemplos terrenales, que son tipo parábolas, que te dan un ejemplo terrenal para que entiendas una verdad espiritual. No es un libro de interpretación humana. Por eso es que la Biblia dice que la palabra profética más segura, no es de interpretación humana, viene de Dios, viene de inspiración de Dios. Cuando usted le dijo a esa gente que ese verso significa el purgatorio, usted le está diciendo a ellos, sigan pecando, sigan haciendo todo lo que están haciendo, que después van para el purgatorio, le meten un poquito de calor y después se van para el cielo. Voy a explicar una vez más para que quede claro este verso. Leemos el 25 y llegamos al 26. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino. Quiere decir que nosotros mismos nos examinamos de nuestra situación antes que llegue a Dios. Y dice, no sea que el adversario te entregue al juez. ¿Qué significa que el adversario te entregue? Que te dejaste abrumar, te dejaste tomar el control de la ira. Y ese adversario contra el que tú estabas atacando, esa acción que tú estabas cometiendo contra él, te entregó mano de Dios porque no tuviste la capacidad de examinarte, no la tuviste. No tuviste la capacidad de controlar la ira y el enojo. Y dice, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a las cárceles. ¿Qué significa el alguacil? En este caso, podemos también decir que es una tipología del Espíritu Santo, que Dios le diga al Espíritu Santo, tómalo y empieza a procesar hasta que esa situación mengue. Y viene el 26 que dice, de cierto te digo, no saldrás de allí. ¿De qué? Del proceso en que vas a entrar en el Espíritu Santo hasta que, hasta que pagues el último cuadrante. Hasta que pagues el último cuadrante, ¿qué? Le dije que un cuadrante es un octavo de un denario. O sea, hasta que no pagues todo, hasta que no cambies, no seas procesado en todo lo que dejaste entrar en tu corazón, producto del enojo y producto de la ira, cuando ya el Espíritu Santo sepa que ya procesaste todo eso, que ya hayas pagado el último cuadrante, ahora sí, sigue tu vida normal. Ahora sí puedes entrar en la presencia de Dios. Ahora sí puedes. Sabemos que vas a tener un nivel de santidad porque ya reconociste el error y la ira que había en tu corazón. No tiene nada que ver con el infierno y no tiene nada que ver con el purgatorio. Purgatorio es una palabra inventada por la Iglesia Católica para justificar los pecados del hombre y decir que aunque seas pecador,